Muy bien. Vamos a estar de nuevo en Lucas. Si queréis acompañarme de nuevo en Lucas, en capítulo 5. Y vamos a estar por ahí. Y luego os digo el versículo. En el siglo XIX había una familia en que el esposo fue un pastor. Y esto pasó en Inglaterra. Y esta pareja tuvo un hijo bastante rebelde y la esposa constantemente oraba fuertemente por su hijo. A veces el esposo, que era un pastor, llegó a casa y solía escuchar a su mujer en voz alta, orando fuertemente por su hijo, para que se convierta, para que conozca al Señor. Y en esas situaciones, ¿qué hacemos? Porque cuando llevamos mucho tiempo orando por algo orando por un amigo, estamos sufriendo de alguna forma y llevamos mucho tiempo en ello y no parece que hay respuesta y poco a poco vamos perdiendo el ánimo, vamos sintiéndonos más como si a Dios no le no le importáramos a nosotros. ¿Y qué hacemos en esas situaciones para superar y seguir adelante y entender lo que está pasando? Y por eso quiero estar en Lucas. Vamos a estar en capítulo 5, versículos 17 a 19. Y John, si tú puedes, por ejemplo, si tú tienes ahí el texto, capítulo 5, versículos 17 hasta 19. Sí. Dice, en uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando y había ahí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado a todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y he aquí unos varones llevaban en un catre a un hombre que era paralítico y procuraban meterlo adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallaron, ¿no? Pero no hallando cómo meterlo dentro a causa del gentío, subieron a la azotea y lo descolgaron con catre y todo a través de las losas, hasta ponerlo en medio delante de Jesús. Muy bien. Creo que fijéis en esta escena, o sea, ¿quién sabe lo mucho que estos amigos de esta persona paralítica, quién sabe lo mucho que habían caminado para llegar aquí, porque habían escuchado noticias que Jesús estuvo aquí en ese sitio, y después de caminar quién sabe cuánto, llegan ahí y ven una casa repleta de gente, tanta gente que no había manera de meterlo. Y cualquier buen amigo podría haber dicho en ese momento, mira tío, perdón, hemos intentado, pero no parece que hay manera, mejor que volvamos a casa. Pero no, ellos siguieron hasta que encontraron una manera de llevarle a Jesús. Y esa es la primera verdad que quiero sacar en este tema de llevar mucho tiempo en algo, orando por algo así, de ver lo importante que es tener amigos que nos traen a Jesús, de tener una comunidad que nos pueda entender el Evangelio, entender quién es Jesús en las situaciones más difíciles. Cuando ellos llegaron ahí, no era algo fácil. Imagínate intentar llevar una persona, levantar una persona encima de una casa con la camilla y la persona, no era nada fácil. Y cuando nosotros como amigos de alguien que está pasando algo así, no nos podemos rendir cuando la cosa pone fea, sino seguimos. Y tener una comunidad que hace esto para nosotros es lo primero que veo aquí para ayudarnos en estas situaciones. Pero también la Biblia nos habla de esto de otra forma en cuanto a la oración. Leemos, por ejemplo, lo voy a leer para que no lo tengáis que buscar. Y dice Santiago, por ejemplo, Santiago 5, 14. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia que ellos oren por él, urgiéndole con aceite en el nombre del Señor. Que estamos así
llevando a nuestros amigos al trono del Señor y que podemos ser eso para nuestros amigos. El domingo pasado habíamos hablado de cómo ser un amigo que puede afectar a las vidas de los demás. Aquí vemos en estos hombres como amigos ejemplares de esto, de cómo podemos hacer esto. Y luego seguimos leyendo aquí en Lucas, y leemos en versículo 20, viendo Jesús la fe de ellos al principio. La fe de ellos. O sea, nuestra fe en lo que Jesús puede hacer se ve en nuestra determinación de verle, nuestra determinación de pase lo que pase, lo difícil que sea la situación, que nuestra fe se va a ver cuando estamos determinados de verle y de ayudar a los demás que pasan por pruebas así, de verle a él también. Entonces leemos en ese mismo versículo, viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Otra vez, quiero que fijéis en esta escena porque es increíble. En el versículo 17 dice que habían venido, o sea, habían maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y Jerusalén. O sea, habían los maestros más famosos, digamos, más importantes, entre comillas, del mundo religioso de su tiempo. Eso no fue un evento pequeño, un evento desconocido, fue algo en grande. Y imagínate que estás aquí, que eres uno de los, si fueras uno de los afortunados que estáis en la casa escuchando, porque Jesús vino ahí para hacer una cosa, dice el versículo 17, que él estaba ahí enseñando, que imagínate que estás ahí en la casa con todas estas personas importantes, intentando escuchar las palabras fijamente, las palabras de Jesús. Y de repente ves algo cayendo del suelo, del techo, de arriba, y sigue bajando, pero tú estás intentando escuchar lo que dice Jesús, pero de repente viene un momento que no puedes evitarlo y todo tiene que parar. Y estás ahí pendiente a ver lo que va a decir Jesús. Y cuando Jesús le mira a este hombre, le dice lo menos esperado. Le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y aquí vemos la segunda verdad que quiero destacar de esta escena en Lucas. Que a Jesús, a lo que le importaba en ese momento, no era su situación en que se encontraba físicamente. La prioridad para Jesús fue su alma. Así que en esas situaciones en que nosotros nos encontramos, vemos como a veces Dios usa esas circunstancias para darnos una mejor perspectiva de la vida. Como esa persona que Jesús quería priorizar lo que era más importante. Es muy fácil olvidar de cuidar nuestro tiempo de Dios cuando la vida va muy bien. Cuando la vida va muy bien, puede ser muy fácil olvidar orar, pero cuando las cosas no son tan buenas, la vida no es tan sencilla ni fácil, puede ser más fácil de olvidar orar, olvidar cuidar ese tiempo, cuidar nuestra alma y nuestro tiempo con el Señor. Y es más evidente ahora que nunca, porque cuanto más hemos tenido, pues en mi vida, hemos tenido tantas reuniones de oración, cuando todo esto del virus nos ha provocado a buscar el Señor. Y eso es lo que pasa cuando las cosas ponen de esta manera fea. Dios usa esto para ayudarnos a ver lo mucho que necesitamos depender de Él, de una manera que a lo mejor nunca hubiéramos entendido antes. Cariño, si tú puedes seguir leyendo en Lucas, versículos 21 a 24, por favor. ¿Puedes repetir? Sí. Capítulo 5, versículos 21 a 24. Sí. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí, ¿quién se cree que es? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados.
Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados, y alababan a Dios exclamando, hemos visto cosas maravillosas. Muy bien. Por lo menos vemos en los versículos 21-24, vemos que los maestros empezaban a pensar, ¿pero qué dice este? O sea, ellos sabían muy bien su doctrina. Ellos sabían muy bien la ley de esta forma, por lo menos. Tenían unas cosas malas, o sea, tenían unas doctrinas en ese tiempo erróneas, pero en esto no se equivocaban. Sabían muy bien que solamente Dios podía perdonar. Así que esa es la siguiente cosa que quiero sacar de esta escena para nosotros. Ahí Jesús está mostrando quién es realmente. No solamente por leer sus pensamientos, que solamente Dios pudo hacer siendo omniconsciente, omnipotente, pero también por haber mostrado su autoridad tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Así que la tercera verdad que quiero que veamos es la necesidad de ver Jesús en su gloria divina, ver Jesús que Él tiene la autoridad en esa situación, pase lo que pase. Y cuando vemos que Él está mostrando su autoridad sobre el mundo espiritual, en que lo que hace a este hombre es solo un reflejo de lo que Él está haciendo dentro de Él, y si el reflejo es tan real como este sanamiento físico, cuánto más real es el sanamiento espiritual, el perdón de sus pecados para este hombre. Y eso es algo que podemos ver en esta escena, por lo menos, de ver que Jesús quiere que veamos quién es realmente la autoridad que lleva en esto. Y vemos, John, si tú puedes terminar estos pasajes leyendo los dos versículos 25 a 26 otra vez. Estás muteado. Ahí está. Perdón. Y al instante, levantándose a la vista de ellos, tomó aquello en que yacía y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el estupor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas increíbles. Perfecto. Así que ya vemos el resultado de todo esto, de sus amigos que tenían una fe ardiente para saber lo que Jesús puede hacer. Habían entendido la prioridad de su propia alma y la autoridad que tuvo Jesús en esta instante, que tiene Jesús. Y ahora vemos la cuarta cosa que quiero ver, que veamos aquí, es que Jesús, todo este tiempo que vivía con esta enfermedad, a lo mejor toda su vida, Dios le estaba preparando para vivir en un gozo verdadero y para prepararle a ser un instrumento para que otros también pudieran ver su gloria, ver la gloria de Dios. Porque vemos tanto que después de lo que pasó aquí a este hombre, gente empezaba a glorificar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alguien nos dijo a nosotros, que habían glorificado a Dios por nosotros, por algo que vieron que Jesús hizo a nosotros? Y así que en estos tiempos difíciles podemos saber que Dios está haciendo algo con propósito, está preparándonos para tener un gozo que no basta con entretenimiento, no basta con que la vida tiene que ser así de buena, pero es un gozo que no se puede quitar. Eso es lo que vemos Dios haciendo aquí, y luego nos está preparando para ayudar a los demás también a experimentar este gozo para siempre. Pero volviendo a la historia un poco, y eso es algo que nunca había pensado antes,
pero ¿podéis imaginar el camino a casa que tuvo este hombre? O sea, que llevaba a lo mejor toda su vida así paralítico, y cada persona que ve quiere como cogerle por los brazos y decirle que hizo Jesús por él. Y cuando llegó a su casa y sus vecinos y sus familiares, las ganas que tenía él para explicar lo que había pasado a él, la gente que le había visto a esta persona, o sea, sería increíble. Diría algo como, ¿tú recuerdas cómo era? O sea, tú me dijiste cada día y mira, o sea, cuando algo así nos pasa, Dios nos está preparando para entender lo glorioso, la gloriosa que es la luz de Él, a lo mejor porque hemos experimentado la falta de esa luz por algún tiempo. Y así son las historias que yo que creo que Dios quiere escribir con nosotros aquí donde estamos, para verle a Él y para entender los amigos que debemos ser y la comunidad que debemos tener para llevarnos a Él, sea lo que sea las circunstancias, para ayudarnos a ver la prioridad de nuestra propia alma y para ver a Jesús más por quien es en su gloria divina. No sé si recuerdas bien la historia con que había empezado yo, de esta familia en Inglaterra que tenía un hijo rebelde. Pues en un invierno en el año 1850, este hijo iba caminando a casa, pero había una tormenta de nieve tan fuerte que él tuvo que entrar en una pequeña iglesia porque no podía aguantar más la tormenta. Y cuando entró en esa iglesia había, o sea, 20 personas a lo mejor, como mucho, y este hijo escuchó un mensaje súper sencillo y evangelístico. Y ahí de repente él abrazó el evangelio con todo lo que pudo y se convirtió. Y las peticiones de esta mujer después de años y años por fin se habían cumplido por esta situación. Este hijo se llamó Charles Spurgeon. Y después de esto, vemos tanto como este hombre paralítico aquí en Lucas, que lo que Jesús hizo en él ha ido a otros glorificar a Dios por lo que Dios hizo en él. Y por las peticiones constantes de esta sencilla mujer en Inglaterra, cuántas personas, una cantidad innumerable de personas han podido glorificar a Dios por lo que Dios iba a hacer en la vida de este chico que había convertido en esta pequeña iglesia. Así es lo que Dios quiere hacer nosotros. Pero a lo mejor estamos en esta situación como la mujer antes, que no podemos ver lo que Dios va a hacer, pero sabemos que está haciendo algo. Y podemos descansar en lo que habíamos visto en este capítulo, de tener la comunidad, la iglesia, y para poder ver nuestra alma, para poder ver lo que Dios quiere que veamos y entenderle a Él más íntimamente cada día más. Acompáñame en la oración. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña tantas cosas. Señor, que tú quieres que sepamos que pase lo que pase, aunque no sabemos lo que estás haciendo exactamente, Señor, podemos saber quién lo está haciendo. Señor, podemos conocerte a ti más y más. Señor, ayúdanos a ser, Señor, esos amigos, como vimos aquí, que da igual las circunstancias, lo difícil que sea, que estamos ahí con nuestra comunidad, intentando mostrar a nuestros amigos, nuestra comunidad, a ti, a tu evangelio, aunque más cuesta a nosotros. Señor, ayúdanos de poder ver lo que tú nos estás enseñando, de ver las cosas de una manera distinta cuando no nos es conveniente, cuando es difícil entender lo que está pasando. Para que podamos saber que durante eso, Señor, tú nos estás dando una oportunidad de verte a ti y tu divinidad, tú quién eres como Dios, y saber que tú tienes la autoridad, Señor, sobre esto.
en nuestras vidas. Y son las cosas que son muy fáciles de decir y de hablar, pero muy difícil de poner en práctica cuando nuestra vida se pone fea o cuando se pone de una manera que no habíamos esperado. Pero podemos descansar sabiendo que todo lo que nos pase es por nuestro bien y para tu gloria, Señor, y podamos seguir constantemente en la oración, para tanto como nosotros como los demás, Señor, que has puesto en nuestras vidas. Y Señor, podemos tener este gozo que estás preparando para nosotros, Señor, para que podamos entender un gozo que va más allá que entendemos o imaginamos ahora, y que podamos ayudar a los demás reconocer lo que estás haciendo y ver y tener este gozo que solamente tú provees, Señor, a través de Cristo y la salvación que por Él tenemos. Gracias, Señor, por este pequeño mensaje, esta escena que hemos visto y que, Señor, podamos entender cómo ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Es en el nombre de Cristo que oramos todas esas cosas. Amén.